el cual celebra el día de hoy su 10º aniversario. El Museo de la Ciudad 450 es un espacio de disfrute, de convivencia y de conocimiento, donde se incentiva a la población y al turismo a conocer nuestras raíces, a reconocer la identidad y el orgullo que significa cada pasaje de nuestra historia y nuestro presente. Es una edificación del siglo XIX conocida como el Palacio Escárzaga, el cual se encuentra en el centro histórico de la ciudad, considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO desde el año 2010, dentro de la ruta conocida como Camino Real Tierra Adentro. El gobierno municipal, a través del Instituto Municipal del Arte y la Cultura y el Museo de la Ciudad 450, se complacen en recibir a nuestros invitados especiales que hoy nos acompañan. Reciban un cordial saludo de nuestra directora general del Instituto Municipal de Arte y Cultura, la maestra Virginia Ruiz Valles. Recibimos con todo cariño al maestro Espardo Carreño Díaz, director del Museo Francisco Villa, en representación del director del Instituto de Cultura del Estado de Durango, maestro Francisco Pérez Mesa. Bienvenido, maestro. Al ingeniero Martín Pablo Quintana Armijo, gerente general de Minera del Norte, Unidad CEMESA. Bienvenido, ingeniero. A la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Lupita Meraz, encargada de Comunicación Social del Cerro del Mercado. Agradecemos la presencia y el apoyo del tercer regidor y presidente de la Comisión de Turismo y Cultura, el maestro José Antonio Morales Guzmán. Bienvenido. Brindamos un saludo muy afectuoso al primer comandante Bernardo García Ortega, director del Colegio Militarizado Nuevo México, y en él saludamos a todos los alumnos aquí presentes de la preparatoria del Colegio Militarizado Nuevo México. Saludamos al ingeniero Juan Antonio Jaime, superintendente de la mina del Cerro del Mercado. Y por supuesto, a nuestros distinguidos invitados especiales, a todo el personal del Cerro del Mercado de diversas áreas que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Saludo con afecto al coordinador del Museo de Arte Funerario, licenciado Alonso Martínez Barrios. Bienvenido. Al licenciado Mario Hernández Rodríguez, coordinador de difusión del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Y un saludo afectuoso al padre Marco Cárdenas, quien nos visita desde Chicago, Illinois. Bienvenido. Al licenciado Héctor Farid, bienvenido maestro artista plástico y exdirector del Museo Francisco Villa. Bienvenido, maestro. A todos ustedes, distinguidos invitados especiales que hoy nos acompañan. A continuación, quiero ceder el uso de la palabra a nuestro tercer regidor, el maestro José Antonio Morales Guzmán, presidente de la Comisión de Turismo y Cultura. Ahorita en un momento más les va a compartir nuestra directora del museo, que también quiero que le demos un fuerte aplauso al Museo Acosta, porque nos dio todas las facilidades para el desfile que tenemos hoy en el 10º aniversario de este Museo de la Ciudad 450. A las 6 de la tarde podemos recibir aquí también, tenemos a la Orquesta Sinfónica Juvenil del IMAC. Daremos pie a aperturar la sala temporal referente al Centro del Mercado, y ahorita por los mismos temas culturales que tenemos del propio municipio y del estado, que ya vieron que la estrategia de parte del gobernador y del alcalde está completamente alineada con Francisco Javier Pérez Mesa en el ICER, con Espardo Carreño en el Museo Francisco Villa, el museo al frente del IMAC, la maestra Vico al frente del propio IMAC, y es como poder esa vocación turística y cultural mostrarla y que se convierta en derrama
empezó en la plática más informal que ustedes se imaginen con el ingeniero Quintana. Hoy pudimos cristalizar, por la tarde estaremos entregando a la sociedad Durango al propio museo un documento de una valía histórica importantísima. Yo creo que es de los documentos que más valor van a tener aquí al interior del museo, y que hoy nos acompañen los alumnos, los cadetes de la preparatoria del Colegio Militarizado. Nos llena de mucho orgullo, porque la idea es que todos los jóvenes, todos los regresen, nos volvamos agentes culturales y agentes turísticos de nuestra tierra. Me llena de gusto poderlos dejar en las manos del maestro Javier Guerrero, porque en verdad es un hombre al que hay que aprender muchísimo. Es un hombre que jamás regatea al momento de sentarse en una mesa a tomar un café y contar tantas y tantas historias de nuestro Durango, y que hoy también les puedo presumir que es el asesor legislativo de la fracción del PRI al interior del Cabildo de Durango, y también asesor de mi partido, de la fracción parlamentaria del Congreso del Estado. Entonces, es un hombre con un amplio bagaje. No me quiero exceder porque van a decir ustedes que es mi amigo, pero tiene toda la experiencia en este sentido. Creo que van a disfrutar mucho las vivencias y todos los sucesos del Cerro del Mercado, porque se vuelve el Cerro del Mercado el protagonista, el emblema número 1 de nuestro Durango, así como en este 2023 el general Francisco Villa en su centenario luctuoso. Entonces, sin más preámbulo, yo le diría a la directora que les pueda compartir quién es el maestro Javier Guerrero, de qué nos va a hablar hoy esta mañana, y pues a todo el equipo del Cerro del Mercado, Lupita, gracias por toda tu generosidad, a los compañeros, al superintendente. Es un gusto, y en verdad lo que tratamos es que el Cerro del Mercado se sienta completamente con la propiedad del municipio de Durango, y a nosotros desde el municipio de Durango nos hagan sentir el Cerro del Mercado también como en nuestra propia casa. Se vienen temas interesantes respecto al festival donde conmemoramos la muerte. El MUCI en 2023 habrá de ser relevante para el Cerro del Mercado también. Y no quiero volver a equivocarme. Desde niños, todos allá afuera, siempre le hemos llamado el Cerro del Mercado. ¿Están de acuerdo? Pero siempre hemos vivido en un error, porque es el imponente Cerro del Mercado y es uno de los emblemas más importantes del pueblo de Durango. Gracias, maestro Javier, por podernos compartir todos estos momentos, y a las 6 de la tarde reiterar la invitación. Aquí los esperamos. Yo voy corriendo porque vamos ahorita a cerrar temas económicos y financieros referentes al Festival de Ricardo Castro, del cual también ustedes van a ser parte fundamental. Con permiso, muchas gracias. Hoy disfrutaremos de una conferencia muy interesante preparada para todos ustedes, que se titula Cerro de Mercado y la ciudad de Durango, impartida por el historiador y cronista de la ciudad, Javier Guerrero Romero. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se ha desempeñado como historiador desde hace más de 20 años. Además, es cronista de la ciudad de Durango e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UG. Cuenta con más de 63 libros publicados, así como el Premio Nacional de Historia convocado por el INA y el ISSSTE en 1988. El Premio Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli en 1989. En el año 1992 se hizo acreedor a una mención honorífica por la historia del ferrocarril en Durango. En 1997, el Premio Internacional Pensar lo Estratégico Urbano en Barcelona, y el Premio Israel Cavazos Garza 2011 por su obra Escribanos y Escribanía en la Nueva Vizcaya, el cual trata sobre la historia del notariado en la Nueva Vizcaya. Javier Guerrero Romero está comprometido con su labor como historiador. Tiene como meta alcanzar un nivel de productividad cada vez más alto, que lo permita destilar sus investigaciones en nuevas publicaciones, ponencias y artículos, con el fin de que el trabajo que realiza sea de aporte para la sociedad, además de influir en los estudiantes y que estos reflejen el entusiasmo y la esencia de la investigación. Sin más, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado especial de esta tarde, el historiador y cronista Javier Guerrero Romero.
gracias. Muy agradecido por la presencia de todos ustedes. No me quiero extender en mi inicio, pero quiero dar un agradecimiento muy especial al ingeniero Quintana por todas las facilidades que nos dio para preparar la exposición que se inaugurará hoy en la tarde y por su compromiso de este documento que hará entrega a la sociedad de Durango hoy en la tarde. Muchas gracias, ingeniero. Quiero saludar a mi amigo el ingeniero Bernardo García también por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, ingeniero. Los cadetes de su escuela siempre presentes y atentos. Muchas gracias por todos ellos. Naturalmente al regidor Toño Morales, quien lo dijo, es mi amigo, entonces por eso digo cosas bonitas de mí, ¿verdad? Pero le agradezco de todo corazón las palabras que dijo. Asimismo a la maestra Lucero Acosta, directora de este museo, a la regidora Lina Adame, que se viene incorporando, y al padre Marco Cárdenas, amigo de hace muchos años, quien en él saludo a todos los demás presentes y les agradezco que nos estén acompañando. El día de hoy vamos a hablar brevemente, espero no extenderme mucho, sobre el Cerro de Mercado. El Cerro de Mercado y la ciudad de Durango. Fue el título que le pusimos como preámbulo a la exposición que en la tarde tendremos oportunidad de ver sobre el Cerro de Mercado. Pero aquí se trata de hablar un poco de cómo se fue construyendo ese símbolo, de cómo ha influido o influyó en el desarrollo de la ciudad y cómo vino todo un proceso histórico a lo largo del cerro. Primero hay que señalar que los relatos de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, cuando naufraga, tiene este naufragio allá en Florida y hace una larguísima caminata de más de 20 años para regresar al área colonizada por los españoles, recorren prácticamente todo Estados Unidos y bajan por el norte de México, que aún todavía no era conquistado. Ellos traen un relato fabuloso de las ciudades de Cibola y Quiviria, las ciudades de oro y plata, dos ciudades que el conquistador señala haber visto y haberlas conocido, y esto genera inmediatamente pues una expectativa muy grande en los conquistadores. Estamos hablando del año 1538, aproximadamente 1540. Genera en los conquistadores pues la ambición de descubrir estas ciudades. Si de por sí ya se habían descubierto grandes cantidades de oro y plata en las ciudades del centro de la Nueva España que estaban empezando a conquistar, pues la leyenda de una ciudad de oro y de una ciudad de plata, pues naturalmente era un motivo para ir a buscar ese oro y esa plata. Pero ese se le agregó a partir de las exploraciones que se hacen sobre la costa de Sinaloa, y luego hay unas penetraciones de los conquistadores por el norte del estado, por el Valle de Topia, y que llegan prácticamente a los valles del norte, del relato de un cerro de plata. A los conquistadores que en 1541-42 entran por Topia, no dejan fundaciones, simplemente hacen exploraciones, pero ellos recogen la leyenda de un cerro de plata que está más al sur. No pueden ir tras ese cerro de plata porque las condiciones no se los permiten. Las condiciones sociales están en una tierra de los grupos indígenas más guerreros de toda la región de la Nueva España, entre la zona Caxe y la zona Jijime, entonces no les permite poder avanzar más, pero sí recolectan esta leyenda de un cerro centellante, un cerro que se veía brillar a la distancia y destellaba estos colores verdosos característicos de las minas de plata. Entonces, obviamente se empieza a propagar la leyenda junto con la leyenda de Cibola y Quiviria. Hay quien dice que se trata de Cibola o de Quiviria, y luego se señala que no es ni la una ni la otra, porque este es un cerro y Cibola y Quiviria son ciudades. Este es un cerro que está en un llano y emerge la riqueza de la plata allí. Y entonces viene esta leyenda del Cerro de Plata, y se organiza una primera expedición para la conquista. Es una expedición que se inicia en 1552. Ginés Vázquez de Mercado
patrocina esta conquista. Hay que recordar que las exploraciones eran empresas, como una empresa, es decir, se le aportaban capital y las ganancias se repartían conforme a la aportación de capital que cada quien hacía. Ginés Vázquez del Mercado es el accionista mayor de esta empresa de descubrimiento. Él la encabeza, no quiere que nadie le vaya a robar el Cerro de Plata, y avanza en la búsqueda de ese Cerro de Plata. Sale de Guadalajara y llega finalmente al Valle de Guadiana. No sabemos por qué parte del Valle de Guadiana llega. Suponemos, por las rutas que entonces se estaban explorando, que llega por el lado de la Boca de Mezquital, que por esa parte es por donde baja, es decir, por el sur del Valle del Guadiana, y que al fondo observa en 1554 ese cerro que destella luces verdes, y que, bueno, evidentemente la leyenda se convirtió en una realidad, o el relato se convirtió en una realidad. Era un cerro que seguramente hacia el mediodía, la luz del sol que caía directo sobre el cerro hacía que titilara con estos colores verdosos, color miel, amarillo miel, ese tipo de colores. Y bueno, pues era el cerro anhelado, el Cerro de Plata anhelado. Se acerca, llega al cerro y descubre que finalmente no es un cerro de plata, es un cerro de fierro. Un cerro de fierro bañado de cristales verdosos, amarillo, miel, entre esos colores, que ahora sabemos que es un mineral, un cristal que se llama apatita, un fosfato de fierro que se llama apatita o esparraguita, en particular de aquí, y que popularmente se va a conocer como los berilios, porque semeja la joya, la piedra preciosa del beril, ¿no? Entonces, pero llegan y descubren que se trata de esto, pero que es un yacimiento de fierro. Regresa de inmediato, y en el regreso muere atacado por los grupos huachichiles, por los indígenas huachichiles, aquí por la zona de Juchipila, en Zacatecas. Por ahí va a tratar de regresar a Juchipila, en San Jalisco, por Jalisco, sale por la zona sur del estado, en esa zona, y muere. Y con su muerte y el relato del Cerro de Plata, que se transformó en fierro, nace la leyenda del descubrimiento, nace la leyenda del Cerro de Mercado. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un cerro que se convierte en un Cerro de Plata, que efectivamente era el relato que se había recabado, pero la leyenda va a señalar que la ambición y la codicia de los conquistadores y demás hizo que inmediatamente esa gran mole de plata se convirtiera en fierro. Y así va a nacer la leyenda. Ahorita vamos a hablar un poco del impacto que tiene. El descubrimiento del cerro permitió, sin embargo, que se pudiera empezar a hacer fundaciones en el Valle de Guadiana, porque el relato no solo hablaba de eso, sino hablaba de las vegas importantes regadas por aguas permanentes que estaban al pie de ese cerro, de los ríos que cruzaban el valle, el venturoso valle que después se va a llamar Valle de Guadiana. Y eso facilita que se inicien las primeras fundaciones en este territorio. Es decir, si no se da el descubrimiento del cerro, las expediciones iniciales no hubieran venido por este lado, hubieran seguido o por el lado de la costa, por Sinaloa, o bien de Nombre de Dios, donde ya había fundación, se siguiera hacia el norte, hacia las minas, zonas mineras del centro del estado y hacia el norte. De hecho, la ciudad de Durango se funda después de muchas poblaciones que se fundan en Durango, no es la primera como mucha gente cree. En 1558 se funda la misión de San Juan Bautista de Analco. Analco es anterior a la ciudad de Durango, es una misión que nace 5 años que nazca la ciudad de Durango. En 1563, como todos sabemos, se funda la ciudad de Durango, que este año justamente cumplirá 460 años de aniversario. Y esto es lo que permite justamente, esto lo permitió el cerro, la presencia del cerro. Obviamente ya se había fundado antes San Juan del Río, se había fundado antes Coneto, se había fundado todavía muchísimo antes Sabino, se había fundado San Lucas de Ocampo, o sea, había muchas poblaciones mineras que se habían fundado antes que la ciudad de Durango. Pero la generosidad del valle, la presencia misma del cerro mismo como un protector del valle,
pues hizo que se decidiera fundar la capital del valle aquí en 1563. Insisto, no es la primera ciudad, no es la primera población española en la Nueva Vizcaya, pero sí nace para ser la capital de la Nueva Vizcaya varios años después de que se hacen las fundaciones previas. Desde entonces, el cerro y la ciudad de Durango están íntimamente relacionados, permanentemente relacionados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el cerro? Durante la época colonial, el fierro, y esto un poco para explicar por qué la decepción de Vázquez del mercado, ¿sí? El fierro permitía poder contar con herramientas para la minería. La minería no se podía entender ni el desarrollo de la minería si no era con las herramientas de fierro para poder hacer las excavaciones, para poder trabajar en las minas, las barras, los picos, todas las herramientas propias requerían fierro. La guerra misma requería fierro para las armas, para las armaduras, para la protección de los conquistadores. La industria, la naciente industria que empezaba, en las diferentes ramas que empezaban, todas requerían de fierro. La agricultura indiscutiblemente pues se tenía que pasar de las herramientas de madera a las herramientas de fierro para hacer más eficiente la agricultura. De igual manera la construcción requería fierro. Todas las rejas, todos los elementos constructivos que se necesitaban para la protección de las casas, fundamentalmente rejas y algunos cuantos muebles y utensilios de la propia vida familiar requerían fierro. Entonces, ¿por qué Vázquez del Mercado se va decepcionado porque encuentra un cerro de fierro? El fierro era tan valioso o más valioso incluso que la propia plata y el oro. Llega y descubre un cerro de fierro y la leyenda se va decepcionado porque encontró fierro y no plata. Cuando el fierro era un elemento mineral necesarísimo y fundamental en el desarrollo de la economía. Todo el proceso de la conquista, todo el proceso de la colonia no se puede entender sin el fierro. Luego entonces era un mineral muy valioso, extraordinariamente valioso, insisto, tan valioso como el oro y la plata. ¿Por qué se va Ginés Vázquez del Mercado decepcionado? Porque desde el inicio de la conquista, desde la llegada de los informes de Colón, los primeros informes de Colón, y luego el inicio formal de la conquista, el rey Carlos V determina que se prohíbe la explotación del fierro en el Nuevo Mundo. En todas las posesiones del Nuevo Mundo se prohíbe la explotación del fierro. ¿Y esto por qué lo hace? Para incentivar el desarrollo de la industria del fierro en España. Todo el fierro que se requiriera se tenía que traer de España. Entonces, cuando en los escritos, en los relatos dicen las rejas de catedral se trajeron de España, sí, todas se trajeron de España, todo el fierro de catedral se trajo de España. Y no solo ese, todo el fierro de la minería, todo el fierro de la agricultura, todo el fierro se trajo de España. Estaba prohibido explotar el fierro en la América Española. Por eso Ginés Vázquez del Mercado se fue decepcionado, porque era una riqueza enorme la que tenía en sus manos, pero no la podía explotar. No la iba a poder explotar. ¿Sí? Pero bueno, la leyenda dice que fue la ambición y demás lo que lo transformó en fierro, ¿no? Era una mina muy, muy, muy importante. Y nacen montones de leyendas de allí. Ahí tuvimos oportunidad con el ingeniero Quintana, que nos recreó una de las leyendas maravillosas, la del famoso toro de oro que está ahí deteniendo un venero de agua. Debo decirles que nos invitó y fue una experiencia maravillosa entrar en uno de los viejos polvorines de la fierra, cerro adentro, y al final nos encontramos al famoso toro de oro. Ojalá el ingeniero los pueda invitar algún día a los presentes a que tengan esta experiencia que es maravillosa. Pero bueno, ahí nacen todas estas leyendas que van a formar la parte de la continuidad del cerro. Y el cerro va a estar ahí presente siempre con la ciudad de Durango. Va a ser una mole impresionante de fuerza que va a estar acompañando a la ciudad en su crecimiento, pero no va a ser explotada. Es ver todos los días, me quiero imaginar en la época colonial, ver cómo brillaba el cerro. ¿Y por qué brillaba? Pues por los cristales que tenía.
por estos maravillosos cristales que tenía, que además va a ser una característica de esta mina en particular, ¿sí? Pues aquí están las zapatitas, perdón. Estos son parte de los cristales de apatitas. Si los alcanzan a ver, son verdes miel, ¿sí? Si no, ahorita que terminemos los pueden ver, y si no, más tarde los pueden ver en la exposición, ya cristales grandotes, ¿sí? Y estos cristales, pues con la luz brillaban de ese color. El cerro estaba cubierto de estos cristales, ¿sí? Entonces, aquí está uno que se alcanza a ver perfectamente bien, ¿sí? Estos cristalitos que tenía el cerro, este otro más chiquito que se alcanza a ver todavía mejor, ¿sí? Estos cristales, pues justamente son los que fueron a provocar esa situación. Entonces, durante toda la época colonial, el cerro, no podemos decir que no se explotó, porque sí hubo algunas explotaciones clandestinas. Por la ladera norte, que estaba del otro lado de la ciudad, algunos herreros iban y extraían fierro, extraían algunas piezas de fierro, yo no sé de minería, pero seguramente de una alta ley que lo pudieran fundir y poder sacar fierro directamente, y que además el cerro es una de sus características de sus minerales, la alta ley que tiene de fierro, y lo fundían, y entonces empezaban a producir algunos elementos de fierro para la industria, pero era muy fácil detectarlos, porque el fierro que llegaba a España, lo único que lo vendía era el gobierno. Entonces, si yo le vendía a alguien 10 quintales de fierro, pues cómo hacía armas por 15 quintales de fierro, o cómo hacía productos que iban a pesar más a la hora que los vendía. Entonces era muy fácil detectarlos, y a los 4 o 5, son 5 casos que están detectados, a los 5 fueron detenidos y trasladados al Tribunal de Guadalajara, ¿sí? Y fueron casos de explotación doméstica menor del Cerro del Mercado, pero quitando esa, que no fue realmente una explotación formal, el Cerro del Mercado permaneció prácticamente intacto durante todo el periodo colonial, ¿sí? A pesar de la riqueza que significaba. En 1821, todos sabemos, se da la independencia nacional, pero la independencia que se da es una independencia política. Se da la independencia de México, finalmente, junto con otras naciones de América, rompe con España. Pero en ese rompimiento con España no rompió en lo económico. Se dependía en la economía del comercio español. Y esa dependencia del comercio español hizo que si hubiera habiendo una dependencia con España, aunque ya no éramos un reino de España, una provincia española, seguíamos dependiendo comercialmente con ellos. Y dentro de esa dependencia comercial, pues una de las más importantes era la del fierro. El fierro seguía llegando de España. Éramos muy independientes y todo, pero no teníamos fierro. Teníamos montañas de fierro, pero no teníamos fierro. O sea, el fierro tenía que seguirse trayendo de España. Hay un intento en 1822 de iniciar la explotación del fierro. Se aprueba la creación de una primera fundidora de fierro, y justamente aquí en Durango, la familia Grimaldi, que llega a Durango para esas fechas, un poco antes, solicita el permiso y se hace un trámite muy largo, y finalmente se le da el permiso para que ponga una fundidora. Inicia la construcción de la fundidora, pero nunca llegó a operar. Fue una fundidora que no la tenemos ubicada exactamente donde está, pero suponemos que fue a partir de la fundición clandestina que tenía Zambrano aquí en Durango. Zambrano tenía una fundidora clandestina ahí cerca de Pilar de Zaragoza, a la orilla del río Tunal. ¿Sí? Suponemos que era porque la inversión que hizo fue muy poca, la que hizo Grimaldi, para poder empezar a tener la construcción de hornos, pero nunca la pudo operar. ¿Sí? Entonces teníamos una independencia política, pero no teníamos una independencia económica. Guadalupe Victoria asume el poder 1824, octubre de 1824, sin que tuviéramos una dependencia económica efectiva. Es nuestra primera república
República Federal, nace la República Federal después de un fallido imperio, pero no tenemos independencia económica. ¿Qué hace Guadalupe Victoria? Trata de cortar con esa dependencia en lo económico con España y declara en 1827, ordena la expulsión de los españoles de México. Emite un decreto donde se le ordena a todos los españoles que estén en México que salgan del país si no quieren asumirse como mexicanos y aceptar las leyes mexicanas. Naturalmente, muchos españoles se fueron, muchos españoles sí aceptaron el cambio y tomaron la nacionalidad mexicana, pero esto implicaba adicionalmente la posibilidad de que hubiera una repercusión de España hacia México, y la hubo. Inmediatamente la corona española declaró un bloqueo económico para México, y eso significó terminar con el comercio español. Es decir, toda la actividad comercial que llegaba y con la que vivía el país se suspende de tajo. Entonces, se tienen que hacer dos acciones inmediatas que hace Guadalupe Victoria. La primera, crea la flota mercante mexicana para poder suplir la flota mercante española que llegaba a comerciar, pero como en Cuba no podían pasar los barcos mexicanos hacia Europa, entonces hace un comercio, una actividad comercial con Nueva Orleans. Hace una ruta comercial con Nueva Orleans, y es de donde se provee de mercancías el país, mercancías fundamentalmente francesas, mercancías fundamentalmente inglesas, pero no fierro. Y entonces la segunda acción que hace, pues es ordenar que empecemos a producir fierro en el país. Y se imaginarán que Guadalupe Victoria sabía más o menos dónde quedaba una montaña de fierro, ¿no? Vivió aquí en la ciudad de Durango hace muchos años, ¿verdad? Entonces ordena que se abran las primeras fundidoras para suplir la falta de fierro en el país. Y es esa razón por la que en Durango se crea la primera fundidora de fierro del país. Van a nacer inmediatamente otras dos, era insuficiente evidentemente, pero van a nacer inmediatamente otras dos. Nace la fundidora de piedras azules, como se va a llamar, en 1828, y el accionista principal es Lucas Alamán, ¿sí? Uno de los ministros de gobierno. Pues él es el accionista principal. Lucas Alamán inicia la producción de la fundidora, invierte algo así como $250,000 de pesos de entonces, ¿sí? Para que se den una idea, el salario eran 60 centavos diarios, ¿sí? Para que se den una idea más o menos del tamaño de la inversión, ¿verdad? O sea, era una inversión muy alta la que se hace para poder tener una fundidora que produzca fierro para suplir la carencia de fierro que tiene la nación. La importancia de esta fundidora, de la que afortunadamente se conservan restos de la segunda y de la tercera fundidora que ahorita las mencionamos, la importancia es que la fundidora junto con la marina mercante, esas dos acciones que son las que consolidan la independencia nacional. Ya habíamos hecho la independencia política, pero no habíamos logrado lo económico. Estas dos son las que generan la independencia nacional en lo económico. Claro, el comercio con Francia y con Inglaterra a través de Nueva Orleans va a generar una deuda externa tremenda que se va a convertir después en la famosa guerra de los pasteles, y que después se va a convertir en las invasiones que va a tener México, los intentos de invasión ingleses y la invasión francesa que vamos a tener, porque no hubo capacidad de pagar la deuda que se generó en ese momento, pero se logró la independencia nacional. Esta fundidora trabaja de 1828 a 1840. En 1840 se la venden a Manuel Bras de Fer, popularmente conocido como Fierabras, ya se imaginarán cómo era, y a Julio Lehmann. Estos dos inversionistas ingleses están aquí en Durango y la convierten en la ferrería de San Francisco. Ellos construyen 3 hornos catalanes para la producción de fierro. Se conserva 1,5. Digo 1,5 porque está uno y la mitad del otro. Sí, se derrumbaron la mitad del otro horno, pero se conservan esos elementos de esta fundidora que hace Manuel Bras de Fer y Julio Lehmann. Hay una leyenda ahí alrededor de un conflicto entre ellos que termina en un duelo, matan a Julio Lehmann, y Bras de Fer decide, después de matar a su socio en este duelo por un lío de falda,
vender la fundidora. No está documentado. Que es una leyenda de esa parte, ¿no? Pero bueno, la comentamos porque es parte de la leyenda. Y luego vende en 1847 la fundidora Juan Nepomuceno Flores, quien contrata como socio e ingeniero de la misma a Mark Gison. Mark Gison llega directamente de Inglaterra a Durango para hacerse socio e ingeniero de esta ferrería, y tiene la peculiaridad que en 1848 construyen el primer alto horno de México. Se ha hablado mucho que de 1906 de la fundidora de Monterrey es el primer alto horno de México. Este es el primer alto horno de México. Era un horno chaparrito, comparado con los grandes altos hornos de ahora, pues no tiene nada que ver, pero era un alto horno chaparrito, son de silla, cuando uno ahí lo ve que son de 15 metros de alto, pues no está tan bajito, pero era un alto horno que permitió producir acero. Y entonces esta fundidora se convierte no solo en la primera fundidora que produce fierro en el país, sino la primera que produce acero en el país también. Y de esta se conservan los restos del alto horno, de la sala de máquinas, de algunos de los talleres de trabajo, parte de los canales de abasto de agua. Funcionaban estas con la fuerza motriz de la presa que se construyó en Profeso en la ferrería. Y bueno, van a ser el pueblo de la ferrería y una relación muy intensa durante todo este periodo entre el cerro y la ciudad. La fundidora estaba fortaleciendo el comercio exterior del estado. Se exportaba el fierro a otras entidades, a otros lugares del país se llevaba el fierro, venía y se adquiría el fierro aquí en Durango, y eso incentivó el desarrollo económico de la ciudad. En el momento de la independencia, en que en lo general el país se ve detenido en su desarrollo, la ciudad de Durango tenía una industria pujante que iba haciendo que la ciudad mantuviera su crecimiento, lento, pero mantuviera su crecimiento. Pero a diferencia de otras ciudades que se contrajeron, la ciudad de Durango no se contrajo durante la independencia, prácticamente toda la mitad del siglo XIX, a pesar de que tuvimos invasiones norteamericanas, tuvimos invasiones francesas, que tuvimos la guerra intensísima contra los apaches durante todo el siglo XIX, pues la ciudad de Durango se mantuvo. O sea, la ciudad de Durango logró mantener un ritmo de crecimiento que la va a convertir en unos años después en una de las ciudades más pujantes del norte de México. La historia, el camino fue otra después, pero bueno, esa es la relación que se va dando entre esto. Hubo necesidad de construir un camino desde el cerro hasta la fundidora, y un camino que actualmente es la calle Regato. Ese iba y salía a la calle Atenguillo y iba hasta la fundidora prácticamente. Era un camino que iba desde el cerro. Se empiezan a fraccionar y a vender las concesiones del cerro. El cerro no tenía un solo propietario, no tenía una sola concesión, tenía muchas concesiones. Juan Nepomuceno Flores adquiere una concesión que se llama La Industrial, que era una de las más grandes, y a lo largo de esos años adquirió prácticamente los derechos de explotación de casi medio cerro, pero no del todo el cerro. ¿Sí? Adquirió parte de esta posición. El cerro es muy grande, ¿no? Entonces adquiere estos espacios, y la fundidora trabaja hasta 1893. ¿Por qué termina en 1893? Tiene dos elementos muy importantes la fundidora. Una es una fundidora que trabaja con carbón vegetal. Y hago una pausa muy breve para agradecerle al secretario del ayuntamiento que nos acompaña. Muchas gracias, licenciado Bonifacio. Trabaja con carbón vegetal de la Sierra del Oso. La Sierra del Oso era la sierra que está inmediata arriba de la ferrería. Toda esta mesa grande que se está replantando recientemente, toda esa es la zona donde se extraía. De hecho, hay un pequeño pueblo en la parte de arriba que se llama Fierabras, justamente recordando a Manuel Bras de Fer, ¿sí? Y la madera se cortaba, se tiraba al río y se trasladaba por el río. El río tenía un caudal fuerte, pues ya está represado, pues ya no tiene tanto caudal. Se trasladaba por ahí y se elaboraba el carbón vegetal ahí mismo, en una carbonera muy grande que tenía, y ahí se utilizaba como combustible para el proceso de fundición. Esta fundidora trabajas ahí porque en 1892, ahorita voy a mencionar las otras fundidoras, uno de los socios de la segunda fundidora que se pone en pie del Cerro del Mercado
es el gobernador del estado, Juan Manuel Flores, esposo de la dueña de la fundidora de Ferrería de Flores, y decide cerrar aquella fundidora para dejarle la producción, concentrar toda la producción en la fundidora de la que se acaba de hacer socio al pie del Cerro del Mercado. Esta fundidora permanece cerrada a partir de 1893. En 1899 solicitan un permiso para reactivar la producción. Hay mucha demanda de fierro, la otra no se deja, no alcanza a producir lo suficiente. Piden un permiso, pero en el proceso de acumulación de la leña para hacer el carbón ocurre un accidente, se incendia prácticamente, se pierde el control de la producción de leña y se incendia la fundidora y quieren habilitar la fundidora. Y ahí desaparece, ahí prácticamente termina la vida posible de la fundidora de Ferrería de Flores. Las fundidoras al pie del cerro son 4. Son sucesivas, como estas otras se van construyendo una sobre otra prácticamente. La primera de ellas es la Mountain Iron Company, que se funda en 1882. Es una empresa de capital norteamericano con sede en Filadelfia. Y bueno, la Mountain Iron Company obtiene permiso para aprovechar el fierro del Cerro del Mercado. Se instala en la colonia Morga, que oficialmente todos los documentos, y lo vamos a ver en la exposición, se llama Murga, porque era el rancho de Murga. Se instala en el rancho de Murga, y ahí se instala esta fundidora, pero es una fundidora que trabaja también con carbón vegetal. Y es un carbón que se tiene que traer pues de la mesa de Otinapa, que es la que le queda más o menos cerca. De ahí se bajaba el mineral. No tenía la misma posibilidad de desarrollo de un río que le pudiera llevar y generar la fuerza motriz, pero acá va a trabajar a partir de una serie de calderas que son las que le van a generar la fuerza motriz que necesita, y se construye la Mountain Iron Company. La foto está chiquita porque no se puede ampliar mucho más, pero esta es la única foto que se conoce de la fundidora en 1882. La foto realmente es de 1886, pero es la única foto que se conoce de la fundidora. La podemos ver, todas las instalaciones completas prácticamente. En 1892 se vende a la Steel Iron Company. La Steel Iron Company, de la que es socio el gobernador del estado, la adquiere y la amplía. Igual, bueno, ahí se alcanza a ver una postal coloreada de ese año, en el que se ve ya toda la planta nueva, toda la planta que se desarrolla nueva. Aquí tenemos dos altos hornos de 30 metros de alto. Estamos hablando del doble de que tenía la ferrería, ¿sí? Iban a una capacidad de producción muchísimo mayor que la que tenían. Y luego se va a fundar la Compañía de Fierro y Acero en 1899. La Compañía de Fierro y Acero lo que va a hacer es adquirir las concesiones de la otra mitad del cerro, porque estas fundidoras utilizaban el fierro de las concesiones de Producción Flores, que le vendía a las dos fundidoras, bueno, a la de él y a esta otra en el 82. Adquiere las concesiones de la otra mitad para poder empezar a producir y abastecer a estas fundidoras, y en 1905 nace la Durango Mountain and Steel Company. Esta fundidora es la que va a construir todas las instalaciones ferroviarias que se van a acercar al cerro y a la propia fundidora, y va a empezar a aprovechar, desde 1892 se empieza a aprovechar el fierro, el carbón vegetal. La Steel Iron Company se asocia con la empresa de Huntington, que es el propietario del Ferrocarril Internacional Mexicano, que explota las minas de Piedras Negras y de Sabinas, y desde ahí viene el ferrocarril que llega hasta Durango y que va a hacer la reconversión de estos altos hornos para dejar de producir con carbón vegetal y utilizar carbón mineral. La Durango Mountain and Steel Company compra la anterior y compra los derechos justamente de las minas, pero no los derechos ferroviarios. No alcanza a comprar el Ferrocarril Internacional Mexicano. Y entonces van a ser dos empresas las que van a estar aprovechando, vamos a decir, la producción. Primero, la Durango Iron Mountain Company, que va a producir fierro y que tiene los derechos de las minas, y el Ferrocarril Internacional Mexicano, que tiene el derecho
materiales que se necesitan para la fundición, pero también es el que saca el fierro, que se lleva el fierro de aquí que se produce en la fundidora. Y esas son las fundidoras que van a funcionar. Esas, porque después se va a decir que se necesita en Durango una fundidora, que nunca había una fundidora. Hubo 6 fundidoras prácticamente en Durango a lo largo de la historia del siglo XIX hasta antes de la Revolución. En 1920, la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey adquiere los derechos de explotación del Cerro de Mercado. Todas las empresas que tenían derecho las adquiere, prácticamente adquiere casi todo el Cerro de Mercado. Le faltó una concesión del lado noreste, prácticamente, que la va a adquirir unos años después, pero adquiere todas las concesiones y adquiere la fundidora de la Montanero Steel Company y la cierra. La cierra porque compra el cerro porque necesita abasto de fierro para la fundidora de Monterrey, no para operar la fundidora de aquí de Durango. Era mucho más barato, y sigue siendo mucho más barato, acercar el fierro donde está el carbón que el carbón donde está el fierro. Entonces lo compra, y a partir de esa fecha, a partir de 1920, todo el fierro que se extraía se trasladaba a Monterrey. Ahora no, porque ahora se traslada a Piedras Negras, pero bueno, se trasladaba a Monclova, perdón. Antes se trasladaba, todo el fierro se trasladaba a Monterrey, ¿sí? A partir de ese momento empieza pues los largos furgones de ferrocarril que van a salir hacia Monterrey, y van a ser la siguiente leyenda del Cerro del Mercado. La contracción y el no desarrollo de la ciudad de Durango por culpa de Monterrey, que se lleva toda la riqueza para explotarla allá, ¿sí? Digo, no consideramos que en 1913 la ciudad fue destruida, que se tomaron medidas equivocadas, políticamente equivocadas, para asegurar la reconstrucción de la ciudad, y que la ciudad de Durango entonces entró en un proceso de receso, y todo este crecimiento económico que tenía, que se lo habían dado las fundidoras, porque eran los que se lo habían dado, ¿sí? Para que se den una idea, en 1896 se inaugura la ruta de pasajeros directa Durango-Nueva York, diaria, hacía 3 días, pero era diaria, ¿sí? No había ruta Durango-México, era Durango-Nueva York, ¿sí? No, para que se den una idea del movimiento que tenía la ciudad en ese entonces. 1913 viene la revolución, se destruye la ciudad, se destruye la estructura económica de la ciudad, las empresas de la ciudad se destruyen prácticamente, la inmensa mayoría de ellas se destruyen, no si la fundidora, pero la inmensa mayoría de las empresas que están establecidas en la ciudad. Se toman medidas equivocadas al no permitir que regresen capitales para reconstruirlas. Se toma un acuerdo, el gobernador Pastor Rey emite un acuerdo donde dice que todo el que se fue durante la revolución y regrese le van a ser incautados sus capitales. Pues nadie regresó. Y nadie regresó, y pues nadie reinvirtió para recuperar la inversión. Es de las pocas ciudades destruidas en la revolución que no se reconstruyó rápido. Torreón se reconstruyó, Zacatecas se reconstruyó, Chihuahua, todas se reconstruyeron. La ciudad de Durango se retrasó prácticamente 30 años en el desarrollo nacional, ¿sí? Y eso la rezagó en el contexto regional. Después de ser una de las ciudades más pujantes del norte, pues se rezagó. Pero era más fácil echar la culpa al Cerro del Mercado que a las políticas equivocadas, ¿verdad? A las políticas de gobierno equivocadas. Y entonces se empieza a construir a partir de los años 30 una historia, una leyenda negra de que Durango está en receso, Durango no crece, Durango tiene problemas económicos, la ciudad está mal por culpa de esta empresa malvada que se lleva toda la riqueza de Durango y hace que Monterrey crezca. Y Monterrey tiene una expansión industrial maravillosa que sí se la dio en buena parte de la fundidora, no fue la única empresa, pero se hacía ese contraste intencionalmente para señalar pues que estábamos mal por culpa del Cerro del Mercado. Y así crecimos muchas generaciones. Yo crecimos porque me tocó todavía la colita de esas generaciones que nos platicaban eso, ¿verdad? Sí. A las personas ya mayores que yo, que no veo ninguna aquí, pero que les tocó vivir aquí en la ciudad de Durango en ese momento, pues esa parte de la narrativa de la ciudad, ¿sí? Durango no crece por culpa del Cerro del Mercado. Y eso trae como consecuencia en 1966 el famoso movimiento estudiantil del Cerro del Mercado. Movimiento estudiantil nace justamente de esa visión que se tiene
del poco desarrollo de Durango por culpa del cerro. Y hace un primer intento de toma del cerro el 18 de mayo de 1966. Se organizan los estudiantes previamente y determinan que lo importante es tomar el cerro del mercado para hacer que voltee la federación los ojos a Durango, cancele la concesión del cerro del mercado a Fundidora de Monterrey y se instale una fundidora en Durango. Previo a eso, en 1954 había un estudio, muy sencillo el estudio, que decía que sí era factible la construcción de una fundidora en Durango. Ya había habido 6, ¿sí? Pero bueno, ahí señalan que era factible, y en base a ese estudio se dicen, bueno, pues si es factible, no puede estar Durango dependiendo o su crecimiento no puede estar sujeto al crecimiento de Monterrey, ¿no? Monterrey no puede seguir creciendo porque Durango no crece, para que Durango no crezca. Y entonces viene toda una campaña de la industria forestal. Hay que decir que desde 1940, como consecuencia del movimiento cristero, que Durango es el último estado que termina la cristiada, la famosa segunda cristiada se dio en Durango y una porción de Zacatecas. La porción de Zacatecas que correspondía al obispado de Durango, al arzobispado de Durango. Entonces, esa segunda cristiada que se termina hasta 1940-41 trajo como consecuencia que se emitiera un decreto que vedó los bosques de Durango, se prohibió la explotación de los bosques de Durango. Quedó limitada a muy pocas regiones la explotación forestal. Entonces los empresarios forestales, pues, que veían la riqueza forestal ahí y que no la podían explotar, se organizan y aprovechan este sentimiento de la ciudad de Durango, de los habitantes de la ciudad de Durango, que se había venido inculcando mucho tiempo. Hay que decir, puntualmente a las 3 de la tarde se detonaba en el cerro y se formaba una nube de polvo enorme, todo el mundo la podía ver, esa nube de polvo, y cada vez que se detonaba, las abuelitas, los abuelitos, ya se van a llevar el fierro a Monterrey, y ya se están llevando el fierro a Monterrey. Y entonces, pues nace ese sentimiento contra el cerro, ¿sí? Nace ese sentimiento contra la compañía del cerro del mercado, y se aprovecha eso de decir, bueno, ¿qué sucede si cerramos el cerro del mercado? Presionamos al gobierno federal para que el gobierno federal inmediatamente nos sentemos a negociar y bueno, no nos dejes el cerro, pero libera los bosques. Si liberan los bosques vas a liberar la economía de Durango, vas a permitir que Durango tenga una inversión importante. Se filtra la información con anticipación y el 18 de mayo salen los estudiantes universitarios envalentonados a tomar el cerro del mercado. Finalmente tienen el respaldo de la propia autoridad. Salen, lo toman, pero no eran los que oficialmente lo iban a tomar, y pues por pronto el ejército los bajó. No les duró mucho el gusto, el mismo día el ejército los bajó del cerro del mercado. Y ahora sí se organizó el movimiento bien, con quien se tenía que organizar, y el 2 de junio los estudiantes del tecnológico, que eran los que debían de tener más o menos interés porque era una cuestión técnica, van y toman el cerro del mercado y lo toman de una manera con cierta condescendencia de la autoridad militar y de la autoridad civil, y los dejan que tomen el cerro del mercado, y se toma el cerro del mercado y se posesionan del cerro del mercado. ¿Cuál era la estrategia de la organización que estaba atrás de esto? Cerrar el abasto de fierro del cerro del mercado iba a obligar una respuesta rápida del gobierno federal, porque los altos hornos no se pueden parar. Si se apaga un alto horno se fractura. Entonces eso iba a obligar, siendo el fierro de Durango la principal fuente de abasto de Monterrey, pues iban a tener que cerrar los altos hornos, creo que eso ya llevan en el horno tercero, sino que estaban construyendo ya el cuarto. Y entonces iba a provocarle un daño irremediable a la fundidora. Y como era un daño irremediable y que iba a generar un problema económico de proporciones mayores, pues el gobierno federal iba a responder de inmediato. Lo que no sabían y lo que nunca previeron es desde que se empezó a hablar que en 1954 había la posibilidad de que se empezara a impulsar la idea de una fundidora, la compañía de fierro de Monterrey había adquirido junto con el cerro del mercado la mina de Hércules. La mina de Hércules es una mina enorme, el ingeniero Quintana la conoce perfectamente, una mina enorme de fierro que está en Coahuila, ¿sí? Y entonces hacen todos los trabajos de exploración desde entonces y ya estaba lista para explotarse la mina de Hércules. Cuando viene el movimiento del cerro, inmediatamente la mina de Hércules suple el abasto de fierro de Durango y otras
fuentes que vienen de Michoacán, completa, entonces no separan los datos hornos de Monterrey. Y en lo que esperaban que iba un movimiento que iba a durar 3 o 4 días, pues se empezó a prolongar. Y se empezó a prolongar y pasa el mes y nada. No hay respuesta del gobierno federal. Y ahí empieza a haber una desesperación de los estudiantes, pues porque no hay nada, y una desesperación de los empresarios locales porque no hay respuesta. Y entonces se cambia el discurso. No queremos la cancelación de la concesión ni la construcción de la fundidora. Lo que queremos es que se industrialice Durango. Y para industrializar Durango, pues basta con la industria forestal. Pues, obviamente, pues enseñaron el motivo que había atrás, y eso fracturó a los propios estudiantes. Porque los universitarios que iban así como, perdón por los universitarios que les tocó en aquella época, pero iban así como más ingenuos al movimiento. No, pues si venimos por el cerro, cada detonación es riqueza de Monterrey, y venimos por el cerro, y se fractura el movimiento y finalmente se toman 2 banderas. Una encabezada por los estudiantes universitarios, de que queremos la cancelación y fundidora, y la encabezada por los estudiantes del tecnológico, lo que queremos es industrialización. No importa cuál, pero queremos industrialización. ¿Sí? Y eso, al fracturarlo, lo vio en los mítines que se hicieron muy famosos aquí en el centro, aquí en la marquesina de la farmacia Benavides, en la plaza de armas. Y pues se empezó a hablar de que se habían vendido los líderes estudiantiles, que ya no estaban luchando por el mismo compromiso que se había generado, etcétera, etcétera. Y se empezó a hacer ese tipo de señalamientos. Y finalmente, el 25 de julio de 1965, sin más explicación, se bajaron del cerro y ahí está. ¿Sí? Aquí no pasó nada, no se preocupen, no pasó nada, no hubo cargos, la compañía no levantó cargos a nadie, y generaron destrozos en el cerro, muchos destrozos, pero no hubo levantamiento de cargos, ni mucho menos, y generó una terrible decepción en la población el movimiento del 66, de tal forma que dejó así como marcados a los líderes, como que habían sido líderes que habían entregado el movimiento, cuando realmente habían sido instrumentos de otras personas, ¿no? Entonces, ese es un momento importante porque va a marcar un antes y después en la relación contemporánea con el cerro. Se emitió el acuerdo del 450, que no tiene que ver con el 850 aniversario, sino la cuota de 450, 4 pesos con 50 centavos por tonelada de fierro que salga, para hacer un fondo de apoyo a los estudiantes, para becas a los estudiantes. Ese fue el único logro palpable. Se ofreció instalar una fábrica de clavos, una fábrica de alambres, una fábrica, no se hizo nada más, salvo el apoyo de la famosa cuota del 450, que iba a permitir tener un fondo de becas para los estudiantes universitarios y los estudiantes del tecnológico. Y los de la normal, que también participaban, los dejaron fuera. Pero bueno, ese era el fondo de 450. Aquí les muestro algunas fotos de los campamentos que se instalaron. El más famoso de aquel lado, el campamento de leyes, que se instaló en el famoso Picacho, la parte superior noreste del cerro. Y bueno, acá ponemos otro de los campamentos, uno de la universidad y uno del tecnológico. Los famosos mítines que se hicieron ahí en la Benavides, y una foto emblemática que es esta última de aquí en la esquina, que la menciono porque es el polvorín del cerro. Desde que inició el movimiento del 66, siempre se señaló que era un peligro que estuvieran los estudiantes ahí, el polvorio y demás, y el polvorín estaba ahí. ¿Sí? ¿Qué iba a pasar si en una borrachera ahí, porque regularmente eso es lo que ocurría, alguien prendía algo ahí, pues iba a generar una catástrofe tremenda y demás? La realidad es que desde que se tomó el cerro, desde el momento que se tomó el cerro, el polvorín estuvo protegido por el ejército. Soldados camuflajeados de estudiantes. ¿Sí? Pero nunca estuvo en riesgo el polvorín. Siempre, muchos testimonios que pudimos entrevistar nos señalan que desde un principio el ejército estaba controlando el polvorín. O sea, nunca hubo riesgo de que pudiera haber una catástrofe con los estudiantes por el manejo del polvorín. ¿Qué consecuencias políticas tuvo para la ciudad también? Pues además de que le generó un conflicto muy fuerte con el gobierno federal, ¿sí? Quedó evidente pues que había habido intervención
del gobierno del estado, del propio ejército, en el movimiento del 66, y entonces, y obviamente los industriales forestales, y entonces vinieron medidas muy duras en ese sentido. Les pongo nomás un ejemplo. Cuando el 18 de mayo suben los estudiantes universitarios, 9 de la mañana, 11 de la mañana ya estaban aquí abajo. El ejército se desplegó de volada, los bajó y los trajo de regreso. No los golpearon nada, simplemente los bajaron. El 2 de junio, que se convocó, se hizo un meeting, hizo una marcha para llegar al Cerro del Mercado, el ejército llegó un día después a acordonar el cerro para evitar problemas. Ya no hubo la capacidad de respuesta en ese momento. Pero cuando llegó la orden, está en el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de que los desalojen, o sea, llegó un momento a fines de junio en el que la Secretaría de la Defensa Nacional ordena que se desalojen los estudiantes. Estuvo bueno este juego de los muchachos, bájenlos. Y se ordena que los desalojen. Llega, obviamente, la orden es una orden secreta del ejército. Tan secreta que a las 6:30 de la mañana el XCW, que era el que más oía, llamaba a los padres de familia que salieran a proteger a sus estudiantes porque el ejército los iba a ir a bajar. ¿Sí? Y el ejército va a salir a bajarlos. Y salgan. Y luego después la XE, que es la otra estación, empezaba un poquito más tarde, vuelve a emitir el mismo mensaje. Y ahí van todos los padres de familia porque pues vienen el ejército y los va a bajar. ¿Sí? Y no van a preguntar cómo, ¿verdad? Tienen orden de bajarlos. Y entonces llegan ya haciendo una especie de cordón humano. El general responsable de la 10ª zona militar, pues ordena obviamente que no va a haber una intervención porque si no va a haber una masacre ahí con las familias. Cumplimenta la orden de ir al cerro 6 horas después, es decir, casi las 12 del día se movilizó el ejército para llegar allá, ya cuando estaba suficientemente socializado el tema, y pasan nomás por el frente y se van para la parte de atrás y luego anuncian pues, que estaban haciendo ejercicios militares, que no era cierto que iban a bajar a los estudiantes. ¿Sí? Entonces, se filtró una orden secreta, se difundió por el radio y el ejército no tuvo capacidad de responder de inmediato, sino hasta 6 horas después de que se filtró la orden. ¿Quién sabe a qué hora llegaría la orden? ¿Sí? Eso hablaba obviamente pues, de una posible colusión del jefe de la zona militar con quienes estaban organizando el evento. Como consecuencia de eso, en el mes de septiembre de 1966, al general Rangel lo reubican y lo mandan a la zona de la guerrilla del estado de Guerrero. Después de estar en una zona de confort, porque raras veces un comandante está en la ciudad donde vive. El general Rangel era de aquí de Durango, raras veces coincide que lo mandaron para que concluyera sus años de retiro, porque iba al retiro a combatir a Genaro Vázquez, una de las guerrillas más violentas de México, y lo mandan a la selva. ¿Sí? Y bueno, pues prácticamente lo sacan de la jugada. Al año siguiente, sin más trámite, el Senado de la República determina que en Durango no hay condiciones de tener gobierno y deponen al gobernador. Declaran la desaparición de poderes y se va el gobernador. Obviamente era respuesta a lo que había pasado en el Cerro del Mercado. O sea, había sido el operador atrás el operador político. Y luego viene una respuesta a los industriales de la madera. Sí, vamos a levantar la veda, nada más que la veda se va a levantar y se va a crear una empresa paraestatal. Nace Proformex, se ubica en Santiago de Pasquiaro, y hay que decirlo, es una empresa que hizo que creciera Santiago de Pasquiaro. O sea, es una empresa que generó una derrama económica y un movimiento económico muy fuerte porque se permitió la explotación de la madera. Entonces, todos los que estaban atrás del movimiento, los que el gobierno pudo castigar directamente, los castigó, y los que no pudo castigar directamente, los castigó de manera indirecta. Y los estudiantes, pues ayudó a propagar la leyenda de que se habían vendido. Y bueno, pues todos cargaron con ese estigma, todos los dirigentes cargaron, y hasta la fecha los que viven cargan con el estigma de que entregaron un movimiento del que solamente fueron objeto de uso de ello. Ya para terminar, nomás decir que el Cerro en 1977 hay un movimiento similar al de aquí de Durango, pero en Monterrey, donde se impide que llegue el abasto del cerro en Monterrey, y ese sí le genera daños a la fundidora y no se puede recuperar rápidamente. Entonces en el 72
y termina la fundidora vendiéndose a la paraestatal Sidermex. Sidermex la empieza a operar e inicia el proceso de liquidación que concluye en 1986 y entonces cierra su explotación del Cerro del Mercado. Desde 1828 hasta 1986 había trabajado ininterrumpidamente el Cerro del Mercado. Cierra en ese momento la compañía minera del Cerro del Mercado, o sea, filial de Fundidora de Monterrey, perteneciente al consorcio que se forma con Sidermex, y en 1998 Altos Hornos la adquiere junto con la concesión del ferrocarril Coahuila-Durango para abastecer a la fundidora de Altos Hornos de México en Monclova, y entonces pasa al dominio de la Compañía Minera del Norte, quien es la empresa que actualmente administra, vamos a decir, o dirige en la unidad del Cerro del Mercado, perteneciente a Minera del Norte, que a su vez es una filial de Altos Hornos de México, el desarrollo de toda esta industria, auxiliada naturalmente por el ferrocarril Coahuila-Durango, que es otra empresa filial de este consorcio. Para terminar, voy a hacer una revisión gráfica muy rápida del cerro. Quiero mostrarles algunas imágenes que me parecieron interesantes compartir. Esta es la imagen más antigua que conocemos del Cerro del Mercado. No se ve muy bien, me voy a parar para delineárselos. Sobre todo los que están atrás no lo van a ver muy bien. Aquí se ve el perfil del cerro con el Picacho. Esa es la imagen más antigua. Esa es una litografía que se hizo en 1849. Esa la mandó José Fernando Ramírez en 1849. Es el cerro visto desde el Cerro de las Calaveras, es visto desde la bajada más o menos ahí de la calle Urrea. No, Urrea no, la que sigue para acá, Luna, la que sigue Belisario Domínguez. Sí, más o menos visto desde ahí. ¿Sí? Y acá se alcanza a ver la silueta del cerro. Esta es la imagen más antigua que conocemos del Cerro del Mercado. Esa otra imagen también muy poco conocida de 1884, es un grabado. Es un grabado que hace un ingeniero inglés que viene a trabajar a la fundidora y bueno, hace un grabado y lo publican en una revista inglesa. Este es de 1884. Y luego esta es una foto de 1904, donde está el famoso brujo de los salones. Es este personaje que está aquí tomándose una foto con el cerro de fondo. Brujo de los salones es un personaje del mundo de la farándula que está aquí en Durango en 1804 con un cine. El cine prácticamente acaba de empezar y es un cine muy famoso porque hace tomas de Durango o hace tomas de los diferentes lugares donde va y las exhibe en la ciudad donde está. Hizo películas del Cerro del Mercado, no se conocen, lamentablemente están perdidas. De hecho aquí está con su cámara, si lo alcanzan a ver, ahí tiene su cámara a un lado. ¿Sí? Y sabemos que hizo películas y que las estrenó a la siguiente ciudad después de que se fue aquí de Durango, que fue Torreón. Pero las películas se perdieron. ¿Sí? Son películas silentes de 8, 10 segundos, 12 segundos. Pero bueno, lo quise poner ahí y quise poner justo una foto junto del Picacho de esa época. Esta foto fue la emblemática del movimiento del 66. Aunque la foto la hizo Fotografía García en los años 50, fue la foto emblemática porque aquí se ve el cerro con su famoso Picacho. ¿Sí? Aquí se ve unas góndolas de ferrocarril que van de salida y los niños viendo cómo se va la riqueza de Durango. ¿Sí? Esa fue una foto emblemática que se utilizó mucho en el momento del 66. O sea, los niños viendo cómo se va su futuro, cómo va el futuro, y allá está el futuro de Durango y cómo se va en el ferrocarril. ¿Sí? Digo, ¿quién no se va a conmover con una imagen de ese tipo? ¿Verdad? Oye, pues fíjate, ve, pobrecitas niñas, están las niñas, incluso la niña que está sentada está señalando los vagones del tren. No creo que estén pensando en eso, ni mucho más. Ah, mira, ahí va el tren, ahí va, pues a todos los niños les encantan los trenes. Obviamente estas dos niñas jamás estaban pensando en su futuro y esas cosas, ¿no? Pero en el discurso para generar este tipo de condiciones, pues obviamente que sí. García no la hizo para eso, se tomó muchísimos años antes
pero se popularizó esa foto. Esa foto está conocida que en casi todas las familias de los que participaron en el 66 hay una copia de esa fotografía. Este es del archivo municipal, le puedo decir. Esta otra foto de Lupita Valenzuela es muy interesante porque muestra justamente ya la explotación en los años 40, esas fotos de 1942. Ya bueno, el movimiento ahí del cerro, en cuanto ya se ve la mole del cerro ahí en la parte de atrás. Y finalmente esta foto de García, que es de la misma época que toma la anterior, donde se ven las instalaciones de las oficinas originales de la compañía del cerro. Ya no son esas, es un edificio diferente. Y bueno, se alcanza a ver ya las diferentes áreas de trabajo, de explotación del cerro del mercado, ya andan los camiones por acá en la parte de arriba y demás. O sea, es una foto que me pareció interesante compartirles porque no son muy conocidas del cerro del mercado. Hay muchas fotos del cerro, pero esta creo que es una de las menos conocidas. Y así para terminar, pues esta es otra foto del Brujo de los Salones, más de cerca, pero en la que él está posando. El otro tiene la cámara, en esta es la que está posando para verse junto al cerro del mercado. El cerro es un símbolo, es un símbolo de la ciudad. Entonces los personajes de ese tipo que si van y se fotografían ahí, ¿no? Indiscutiblemente, ¿no? Y para terminar, pues decirles simplemente que Durango es una ciudad con alma de hierro y corazón de plata. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, espero poder contestar. ¿Alguna pregunta del público presente? Es que no sé. Sí, aquí está. Bueno, primeramente, Javier, muchas gracias. En calidad de presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, te digo a nombre de todos mis compañeros que nos sentimos muy orgullosos que formes parte de nuestra asociación. La pregunta es la siguiente. La sexta fundidora, que inicia en 1905, me imagino que tiene varios años de vida, pero en la quema de Durango, en la derrota de Durango, la invasión principalmente por Tomás Urbina de ese año, del 18 de junio, ¿hay algún registro de daños directos a la fundidora? Porque luego ya viene a resurgir hasta 1920. Sí, la última fundidora no recibió daños, es una de las pocas empresas que no recibió daños durante ni la toma de 1913 ni la de 1918. No recibió daños, fue una empresa que por alguna razón, a lo mejor que estaba fuera de la ciudad, no la atacaron los revolucionarios. Sí, te agradezco tus palabras. ¿No? Padre. Felicidades, felicidades, excelente ponencia, muy informativa. Una pregunta un tanto ingenua. En 3 ocasiones he escuchado que el ingeniero Eiffel, en la construcción de la Torre Eiffel en París, utilizó fierro, hierro, de que del cerro del mercado. ¿Qué tanto es verídico? Es una leyenda más del cerro del mercado. Es una leyenda más. No hay fierro del cerro del mercado en la Torre Eiffel, ni hay fierro del cerro del mercado en el puente de Ojuela. ¿Sí? O sea, no hay fierro del cerro del mercado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué dato tienes de que hubo un grupo, entre ellos don Daniel Ramos Nava, recién fallecido, que se opuso a que quitaran el Picacho del cerro del mercado? ¿No tienes ese dato? Sí hubo. El Picacho del cerro del mercado pues era parte de la venta del cerro, y el cerro es una mina. Y bueno, mostré fotos en las que se ve el Picacho. Hay otras fotos en las que no se ve el Picacho, que son anteriores. Pero el Picacho era así como un símbolo del cerro y un símbolo de la ciudad. O sea, el perfil del cerro con el Picacho. Sí hubo muchas voces que se opusieron a que se volara el Picacho. Sí las hubo. Don Daniel Ramos Nava, entonces director del periódico Cima, desde
vecino del Cerro del Mercado, al pie del Cerro del Mercado estaba la instalación del periódico. Él encabezó una campaña en contra que se volara, porque también de alguna manera, no sabemos cómo, pues las operaciones de la mina son operaciones internas de la mina, no se hace público qué van a hacer y qué están haciendo, pero se supo como con 10 días de anticipación que iban a volar el Picacho. Entonces, alguien filtró la información de que iban a volar el Picacho y entonces empezó una campaña en ese sentido, y lo único que sucedió, fíjate que no registré la fecha, yo sí recuerdo la voladura del Picacho, no registré la fecha, estaba bastante más joven, y bueno, pues se voló finalmente el Picacho, pero no deja de ser un símbolo del cerro, ¿sí? Ser una parte del símbolo. Yo quiero entenderlo desde el punto de vista de la empresa, pues es parte de lo que está explotando, es la mina que está explotando. O sea, no puede, por una cuestión emotiva, decir vamos a dejar esa parte y va a entorpecer el proceso de explotación del mineral. No se puede, ¿sí? Era así, apelar a los sentimientos igual de que, se están robando el cerro, se lo llevan a Monterrey, le van a volar el Picacho y se va a perder Durango su identidad, pues no, ¿sí? Yo respeté mucho la campaña de don Daniel, yo trabajaba en el proyecto CIM en ese entonces, yo no coincidía con la campaña, pero bueno, pues era el jefe, entonces pues sí, está bien, está bien que sigan la campaña en ese sentido, pero no pasó nada, el cerro sigue siendo símbolo de Durango, y ahí está el cerro, ¿sí? Y la explotación sigue en pie, sigue en marcha, y bueno, pues no se puede tener el desarrollo por un hecho evidentemente sentimental, ¿no? que era esa parte del Picacho, ¿sí? Debo decirle que mi familia todos estaban en contra de que volaran el Picacho, ¿sí? Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, es pregunta y comercial para todos los presentes. A sus órdenes en Cerro del Mercado, quien gusta agendar una visita junto con mis compañeros, será un gusto recibirlos y que conozcan el lugar desde donde comienzan a escribir la historia de Durango. Y pues como también encargada de las visitas aprendo mucho de las personas como usted. Muchas gracias, maestro. Y sobre todo el dato ese del descubrimiento del cerro que me pone ahí 1554, porque en los registros siempre nos ponen 1552, pero entonces es cuando comienza la expedición en el 52. En el 52 se empieza a formar la empresa de descubrimiento. Okay. O sea, las empresas no era así, vamos, ¿qué cuates jalan todo? Vámonos, no, eran empresas, se constituyen como empresas, entonces sí se hace una empresa para descubrir el Cerro de Plata, para ir al descubrimiento del Cerro de Plata, qué se necesita, cuánto dinero se necesita, quiénes le van a intervenir, cuántos socios, hasta forman una empresa formal, ¿sí? Que constituyen la empresa, establece los montos que cada socio le va a aportar, los tiempos en que se van a aportar, y luego ya se arma la expedición. En 1552 se empezó a formar la expedición, pero el reporte del descubrimiento es en el 54, ¿sí? Que es la fecha en que muere Ginés Vázquez de Mercado. Bien, muchas gracias. No, al contrario. Pues, ¿qué les parece si brindamos un fuerte aplauso al licenciado Javier Guerrero Romero, historiador y cronista de la ciudad, por brindarnos esta interesante conferencia para todos ustedes, Cerro de Mercado y la ciudad de Durango? A continuación, quiero invitar muy respetuosamente para la entrega del reconocimiento a nuestro conferencista invitado, a nuestro secretario municipal y del honorable ayuntamiento, licenciado Bonifacio Herrera Rivera. Maestro, qué pena que me perdí la primera parte, pero tenemos un segundo pendiente y ahí lo voy a exprimir. Muchísimas gracias por esta gran conferencia que de alguna manera nos hace revivir y vivir quienes estamos aquí, pues estos conocimientos nos da identidad y que cada una de sus intervenciones, maestro, nos permite llenarnos de orgullo. Agradecerle el tiempo, su dedicación y esta conferencia. El Gobierno Municipal de Durango, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, otorga el presente agradecimiento
a Javier Guerrero Romero, historiador, cronista de la ciudad de Durango, por haber impartido la conferencia El Cerro del Mercado y la ciudad de Durango, en los festejos del 10º aniversario del Museo de la Ciudad 450. Profesora Virginia Ruiz Valles, directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Muchísimas gracias, maestro.